Ahora mí, ahora sí, Genial. todo listo, perfecto. Bueno, gente, hoy estoy con una invitada de lujo, Arami Ullón. Ella es paraguaya, directora de cine, vive en Suiza y es premiada con la película El tiempo nublado, que recorrió más de 70 festivales, fue indicada para el Oscar, representar a Paraguay. Y ahora está promocionando Apenas el Sol, una historia bastante interesante, Los Indios Ayoreos. Y también nos va a contar cómo es formar parte de la Academia de Cine Europeo, ¿no? Es todo un placer para Paraguay. Bienvenida, Anami. Muchísimas gracias, Mike, por la invitación. Un placer estar acá. Contame, preguntame todo lo que quieras saber, sin problema. Perfecto, vamos a hablar, vamos a empezar por lo último, quiero que me cuente, está promocionando, ya está haciendo todo el recorrido, ¿no? Por los festivales, vamos a mostrar un poquito. Apenas el Sol. Contame cómo fue. Sé que hiciste toda una investigación en base a a un reportaje que viste y bueno, adentraste varios años, ¿no? Eh, Grabaste más de 40 horas, tengo entendido. Contame cómo fue toda esa experiencia. Si así mismo es, Mike, estás muy bien informado del proceso. Apenas el Sol empezó con una investigación más o menos en el año 2000, finales del 2012, inicio del 2013. Eh, yo inicio una investigación a partir de una noticia que encuentro en la prensa suiza sobre la existencia de personas viviendo en completo aislamiento voluntario, sin contacto con la civilización de los blancos en los bosques chaqueños de Paraguay. Me sorprendió mucho y también me dio una gran tristeza el no saber más sobre esto, sobre esta situación. Entonces, a partir de ahí empecé una investigación. El primer paso fue preguntar a mucha gente de Paraguay de diferentes backgrounds, de diferentes medios, si conocían, si sabían de la existencia de ayoreos viviendo de esta manera, de su forma original de vida en los bosques chaqueños. Y la verdad que de unas 100 personas entrevistadas, solamente una conocía la situación. Y esto me llevó a tomar la decisión de realmente adentrarme en una investigación. El desconocimiento no era solamente mío, entonces, allí, a partir de ahí, con Beno Glauser, con los compañeros de Iniciativa Motocodie y con Mateo Sobod, el protagonista de la película, iniciamos una investigación, me enseñaron mucho, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paciencia. Y fue una investigación que llevó realmente años. Yo puedo decir que esa investigación en realidad nunca terminó, porque claro, la investigación del desarrollo pasó a la investigación que hacíamos cuando ya estábamos filmando, que seguía haciendo un proceso de investigación, un proceso de entendimiento, y también se desarrolló a través de todo el proceso de edición, en donde seguimos aprendiendo mucho y también en el proceso de edición se hace una traducción muy fina del ayoreo. Entonces ahí es donde también empezamos a encontrar las sutilezas del lenguaje y de las conversaciones que durante el rodaje conocíamos a grandes rasgos, pero que no teníamos esa traducción fina todavía. Así que te digo, fue un proceso de investigación desde el inicio hasta el final se inició el 2012 y terminamos la película en el 2020. ¿Cuáles fueron las dificultades? Aparte del idioma, yo tengo entendido que para que sea más fluida la grabación, tuviste que aprender, ¿no? El equipo tuvo que aprender más, adentrar, no solamente valerse de las traducciones, ¿no? Para que sea más fácil el desarrollo, ¿no? Aparte del idioma, ¿cuáles fueron las otras dificultades? Es un ambiente bastante hostil, ¿no, Rami? Bueno, es hostil para nosotros, citadinos, ¿verdad? También parte del equipo venía de Suiza y algunas de las condiciones eran duras, eran más duras para ellos, por ejemplo, las altas temperaturas que nosotros, bueno, los paraguayos estamos más acostumbrados,
Pero sobre todo creo que el desafío más grande es cómo acercarse desde el punto de vista, cómo acercarse mentalmente y emocionalmente a una realidad que es tan contundente, tan fuerte, pero al mismo tiempo que pertenece a un universo, a una cultura completamente diferente. Entonces es un constante ejercicio de revisar desde qué lugar uno está mirando, ¿no? Y revisarse a uno mismo, cuáles son los procesos de pensamiento que uno hace frente a la diferencia, a la diversidad, a una forma completamente de ver el mundo. Creo que ese fue el desafío realmente más grande para todos los que estuvimos en el equipo. Perfecto. Bueno, empezó ahora este año el recorrido, ¿no? Creo que va a durar un tiempo, ¿no? No sé cómo, está siendo todo virtual por ahora, ¿no? Y hay una previsión de cuándo llegue a Paraguay. Sí, la película se estrenó en el 2020, en noviembre, en ITFA, que es el festival de documentales más importante del mundo, y apenas El Sol tuvo la suerte de ser elegida película de apertura del festival. Eso nos dio muchísima exposición y a partir de ahí la película inició una carrera un circuito de festivales internacionales, sobre todo europeos hasta el momento, y tuvo un estreno en Estados Unidos, en Canadá, en Hot Docs, que es también el evento más importante de Norteamérica, ¿no? De documentales. La intención es que la película llegue a Paraguay y venimos trabajando con un equipo desde hace 2 años en poder concretar el estreno del filme en Paraguay. Sin embargo, ocurrió en medio de todo este proceso la pandemia y creemos que no es apropiado hacer un estreno de esta película ahora mismo en las circunstancias en las que nosotros estamos en Paraguay, sobre todo porque eh, el primer lugar a donde estamos comprometidos a llegar es al Chaco. Nosotros queremos llegar a las comunidades, a Lloreo, donde se filmó la película, que son muchas comunidades en el Chaco central y también en el norte del Chaco, y nos parece que no es un momento para llegar a las comunidades desde las ciudades. O sea, ya sabemos lo que ocurre cuando nosotros, los occidentales, por llamarlo de alguna manera, llegamos a las comunidades con nuestras enfermedades, con nuestras costumbres, con nuestros... Y en este caso de la pandemia se agrava todavía esa situación. Entonces, estamos observando muy de cerca cuál es el momento apropiado para poder llevar la película al Chaco y después a las ciudades del interior del país y por supuesto a Asunción. Mismo porque essa problemática é atemporal. E no momento que llegue, não vai ser um momento de reflexão, de debate, não? Lamentablemente é algo que se viene hace mucho, ¿no? Desde hace mucho y no va a terminar tan pronto. Bueno, quisiera irnos a tu formación, ¿no? A tus comienzos, desde muy joven empezaste a trabajar en varios proyectos, ¿no? Hasta irte a Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya que la gente que me conoce, los colegas, los amigos en Paraguay saben que mis inicios en el audiovisual fue un accidente, como siempre decimos, porque realmente nace de un fracaso, de un pequeño fracaso cuando me invitaron a Vía Libre. Vía Libre era uno de los primeros, o fue uno de los primeros programas de debate joven en donde se trataban temas políticos sociales en Paraguay después de la dictadura y estaban buscando gente para que conduzca el programa. Yo me presenté, pero realmente fue un fracaso mi casting, me congelé frente a la cámara y bueno, ya asumiendo de que no iba a ser parte de Vía Libre, de alguna forma una persona del equipo me invitó a formar parte de la producción del programa de televisión que empezaría. Y
me llamó mucho la atención porque yo la verdad que no tenía idea de lo que significaba hacer producción de televisión. Pero con mucho cariño también me ofrecieron la oportunidad de aprender el oficio. Y a partir de ahí entré al programa y con grandes maestros de toda la vida fui aprendiendo el oficio y fui haciendo programas, diferentes programas de televisión. También trabajé en muchísimos comerciales de televisión, documentales para televisión y en algún momento empecé a dirigir, hice dos primeros cortos en los años 2000, al inicio de los 2000. Y después me voy de Paraguay, ¿verdad? Me fui a Boston un año, tuve una pequeña beca de una academia de cine de Boston, que era una formación técnica, sobre todo en fotografía y edición. Y trabajé en eso durante un año en Boston y volví a Paraguay, hice cosas, formé parte del equipo de producción de 18 cigarrillos y medio que É, logramos. é o que Pro estamos vendo justamente Sí, acá. exactamente, vi ahí las imágenes. Es la primera película que hago de productora de la película. Es una coproducción que hicimos entre Paraguay, España y México, con Marcelo Tolces, el director. Y a partir de ahí me voy a España porque me ofrecen la oportunidad de trabajar en una productora de servicios en Mallorca. Y me pareció una oportunidad genial de ir a aprender. Aprendí muchísimo, trabajé en producción ejecutiva, desarrollaba presupuestos, desarrollaba estrategias de filmación, y eso hice durante 2 años. Y ahí, sin predecir lo que iba a ocurrir, me enamoré y mi corazón me trajo a Suiza, ¿verdad? Me mudé a Suiza porque mi pareja es de acá y un poco a ciegas vine sin saber muy bien qué hacer, y a partir de ahí me enfoqué en desarrollar mis propios proyectos cinematográficos, y de esa manera surgió primero El tiempo nublado y después Apenas el sol. Tuviste también como parte del equipo de Miami Vice, ¿no? O Correcto, toque, el toque de correcto. oboe también, En muy, el Toque del porque Oboe también. El Toque del Oboe fue uno de mis primeros trabajos en cine, porque estamos hablando de finales de los 90, el 98 aproximadamente. Y Miami Vice fue uno de los servicios de producción más grandes que hicimos en Paraguay para un estudio de clase A, como le llaman, que es Universal. Hicimos junto a Leticia Fleitas, con la que trabajé muy de cerca. Eso también fue que en estuvo el año invitada acá 2004. también. ¿Perdón? Que estuvo invitada acá también, estuvo contando todo el proceso. Sí, gran amiga, compañera Leti Fleitas, con la que realmente hicimos muchísimos, muchísimos trabajos. Sí, El Toque del Oboe, digamos, los dos cortometrajes, El Toque del Oboe, Miami Vice, 18 cigarrillos y medio, El tiempo nublado y ahora Apenas el sol, es mi trabajo que más fuertemente se relaciona con lo cinematográfico, ¿verdad? Y bueno, ahora quisiera hablar del tiempo nublado, que es lo que te catapultó a la fama, ¿no? De cierta manera, más de 70 festivales indicados para representar a Paraguay en el Oscar. Es un proyecto muy interesante más allá de lo audiovisual, porque también se reprodujo acá en la Municipalidad de Asunción, elaboraron proyectos, ¿no? Contame cómo fue, porque empezó como algo muy íntimo para vos, ¿no? Muy algo de adentro, ¿no? Como una cuestión familiar, y creo que nunca imaginaste la proporción que iba a tomar eso, ¿no, Arami?
Exactamente, el tiempo nublado empieza, yo siempre lo digo sin esconder, empieza como una suerte de terapia mía por no saber cómo enfrentar la situación realmente. Entonces, con mi pareja empezamos a pensar que tal vez el oficio este que yo había aprendido en todos estos años podría servir como una herramienta para mirar la situación que yo estaba atravesando con mi familia. No sabíamos si eso terminaría siendo una película, si terminaría esa familia encontrando soluciones para sí misma o si terminaríamos realmente todos más separados de lo que estábamos antes de empezar el reencuentro. La película propicia un reencuentro de una familia que es el inicio de algo, ¿verdad? A partir de ahí, nosotros hicimos ya procesos no frente a cámara, pero sí propicia un reencuentro familiar y creo que lo que logra el tiempo nublado, lo que me parece más importante, es eh, trascender el relato en primera persona y que pueda ser vivido en primera persona por otros. Es decir, pasar de lo particular a lo universal y que la gente pueda sentirse identificada y tomar de esa obra lo que necesita o lo que le transmite o donde se siente identificado. Y perdón, el tiempo nublado logra eso muy fuertemente y también logra pequeños cambios. O sea, el ejemplo que vos diste de lo que ocurrió con la Municipalidad de Asunción en el año 2017, a partir del estreno del tiempo nublado en Paraguay, la municipalidad desarrolla una guía de servicios para adultos mayores que no existía antes, ¿verdad? Y no es un cambio demasiado grande, pero es una afectación de la realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la fuerza del cine documental, ojalá de la ficción también, pero en particular del cine documental de afectar la realidad y creo que a mí me interesa mucho que el trabajo que yo particularmente desarrolle tenga un efecto sobre la realidad, sobre los hechos. Aparte que lo que expones en el tiempo nublado es algo que nos toca a todos los extranjeros, me incluyo yo también, que tenemos nuestros padres, tengo mi mamá que está en Brasil, y es algo, vuelvo para cuidarle, basta con enviarle dinero, no, es una cosa que terminó siendo universal, y en Europa, que hay muchísima gente, ¿no? De todos lados, ¿no? Una cuestión migratoria, y acá en Sudamérica, creo que terminó siendo universal, porque lograste esa comunicación, ¿no? De algo que parecía interno y es algo que se debe discutir, la fragilidad que tenemos en toda Latinoamérica, no es exclusividad de Paraguay, ¿no? Con relación a los adultos mayores y que no es la misma realidad de Europa, ¿no? Es No, bastante vos diferente. tenés mucha Incluso razón, sí. Incluso en el, quisiera que acotara también sobre eso, que la cuestión del cuidado, ¿no? Que en Europa son más acostumbrados a dejar en un lugar especializado con todos los cuidados, tienen una jubilación más jugosa, ¿no? Por así decir. Y acá es muy, vas a abandonar a tus padres a cuidado de tercero, ¿por qué no cuidar? Bastante complejo, ¿no? Sí, en realidad es muy complejo, es muy personal y también tiene que ver, como vos decís, completamente con la realidad del país en el que estés. En Europa, en la mayoría de los países, hay políticas públicas y programas en donde ya la gente sabe que va a recibir una cierta pensión jubilatoria, lo que eso le va a cubrir, qué tipo de cuidado va a poder acceder, qué cosas el Estado les va a proveer, ¿verdad? Pero de eso estamos todavía muy lejos en Paraguay. Ahora mismo, observando esta crisis sanitaria, vemos lo lejos que estamos de que el gobierno nos proteja de alguna manera, al contrario
en realidad se convierte en nuestro enemigo, en un abandono así y completamente irresponsable, ¿verdad? Eh, es Sí, complicado también el hecho, lo que decís de estar más acostumbrados a dejar a las personas en hogares de adultos mayores. Sí, es verdad, pero tampoco se soluciona el problema, porque el problema de la soledad, de la falta de contacto social, de la falta de estímulo mental y emocional, es también un problema acá. Podemos decir de que algunas cosas más básicas están solucionadas, comida y techo, ¿verdad? Cuidados esenciales, pero hay toda una parte que es la que olvidamos más fácilmente, que es la compañía, el cuidado, el cariño, la la integración salud, con la sociedad, ¿no? totalmente, la salud mental y emocional de los adultos mayores y de los cuidadores, porque también olvidamos que los cuidadores también necesitan una higiene Buen mental y una punto. higiene emocional, sí. Totalmente de acuerdo. Arami, ¿dónde se puede ver actualmente esta película? ¿En qué plataforma? Bueno, apenas el sol, si están en Paraguay, pueden ver en ScreenPI, en streaming. En otros lugares del mundo, dependiendo en qué territorios estén, pueden ver en iTunes, Apple TV, Amazon, Google Play. Sí, creo que en esas plataformas está ahora mismo El tiempo nublado con diferentes subtítulos en diferentes idiomas. Y nada, y apenas el sol, ahora mismo no se puede ver en streaming todavía, está No, en claro, circuito de festivales, sí. justamente por esto preguntarle el tiempo nublado, entonces la gente puede buscar en estas plataformas. Contame a partir de todo el boom del tiempo nublado, ¿no? Tuviste por todo el mundo. Fuiste invitada para, quiero que me cuentes de eso, ¿no? Que es un orgullo para Paraguay como miembro de la Academia de Cine Europeo, ¿no? Sí, eh, todo lo que pasó con el tiempo nublado fue, de alguna forma, nos sobrepasó un poco porque no estábamos esperando que tenga ese impacto, pero lo de la invitación de la Academia de Cine Europeo ocurre después del estreno de Apenas el Sol. Creo que ahí se consolida algo y paso también a ser una directora reconocida como alguien que trabaja y vive en Europa, ¿verdad? Que está en el medio europeo trabajando también. Entonces, eso es lo que hace posible que me recomienden, que otros miembros de la Academia Europea recomienden mi membresía y mi trabajo para ser parte de la Academia. Si yo no estuviese trabajando dentro de Europa, no podría ser parte de la Academia Europea. Entonces, por un lado, es un gran honor, pero tiene un motivo concreto que es ya ser parte de un colectivo de trabajo que trabaja desde Europa, ¿verdad? Claro, mismo también porque sos parte ya de la realidad, no vivís esa realidad europea, entonces queda más fácil para que vos puedas también analizar, ¿no? Para mí te agradezco muchísimo por tu voluntad, por tu como es, prestación de venir, la entrevista, explicar y estar presente. ¿Alguna última palabra que quieras dar? Te agradezco muchísimo, Mike, por la invitación. Me parece súper importante que existan estos espacios y que podamos hablar abiertamente de estos temas. Queremos invitarte a vos, a toda la gente que te escucha, a que estén atentos porque nos encantaría mostrarle apenas el sol y estamos realmente convencidos de que en algún momento de este año, cuando la situación mejore, vamos a estar ahí en los cines. Te agradezco muchísimo. Perfecto, agradezco a vos, te deseo que sigas teniendo mucho más esto de lo que ya tuviste, ¿no? Ahora yo voy a estar Gracias. compartiendo, hablando con Mike Veras en Facebook también. Muchísimas gracias y eso. Gracias, Mike. Hasta luego.
Chao.